En su poema llamado Europa, que es una profecía sobre ti, William Blake dijo: entonces Enitarmón se despertó, sin saber que había dormido, y 18 siglos habían pasado como si no hubieran existido. Contado en forma de historia, Blake utilizó el nombre Enitarmón para expresar cualquier deseo o imagen emanante. Enitarmón es la emanación de los, quien, en la historia, tenía la semejanza del Señor y toda la imaginación. Al entrar en su imagen, su Enitarmón, lo sueña en realidad, y cuando se despertó no sabía que había dormido, pero 18 siglos habían pasado. En mi caso, habían pasado 1959 años como si no hubieran sido. Y no tenía idea de que había entrado en una imagen llamada Neville y la había hecho real. Pero yo, toda imaginación, amaba tanto la sombra que había proyectado, que entré en ella y la hice viva. Para aquellos en la inmortalidad, yo parecía ser como alguien que dormía en un sofá de oro, pero para mí mismo era un vagabundo. Aunque perdido en la noche sombría, mantuve la visión divina en tiempo de problemas. Seguí soñando que era Neville hasta que me desperté, sin saber que había dormido. Sin embargo, 1959 años habían pasado como si no hubieran sido. Blake nos dice que al principio todos estábamos unidos con Dios en una muerte como la suya. Luego escuchamos la historia y entramos en nuestras sombras. Ahora, una sombra es una representación, ya sea en pintura o en drama, en distinción de la realidad retratada. Pablo reconoció la sombra cuando le preguntó a los Gálatas: ¿quién los ha hechizado, ante cuyos ojos Jesucristo fue públicamente retratado como crucificado? Permítanme preguntarle solo esto: ¿recibieron el Espíritu por obras de la ley o por oír con fe? Son tan necios que, habiendo comenzado con el Espíritu, ahora terminan con la carne, al ver a Jesucristo como alguien en el exterior. Habiendo escuchado la historia de Jesucristo, se le llama a entrar en ella como el personaje central y permanecer allí hasta que la historia se exteriorice. Dios nos destinó, por amor, a ser sus hijos a través de Jesucristo según el propósito de su voluntad. Enamorándose de su imagen, Dios entró en ella y se convirtió en su Hijo. Habiendo declarado lo que iba a hacer, Dios lo hace a través de su patrón llamado Jesucristo. Sabiendo lo que quieres, cuando concibes una escena que implica que lo tienes, ese objetivo se convierte en el patrón para que tu deseo se desarrolle. Jesucristo es el patrón de Dios, su propósito que estableció para la plenitud del tiempo. Cristo es el plan, la imagen en la que Dios entró y la hizo tan real que afirma que es la imagen. El plan de Dios se ha desplegado completamente en mí. Cuando me desperté, no sabía que había dormido, y 1959 años habían pasado como si no hubieran sido. Esto es cierto para todos los hijos nacidos de mujer, porque todos fuimos reunidos y unidos con Él en una muerte como la suya. Por lo tanto, ciertamente estaremos unidos con Él en una resurrección como la suya. Blake, escribiendo en 1794, sabía que habían pasado 1800 años cuando él, Enitarmón, despertó. Blake sabía que era la emanación, la sombra en la que Dios entró e identificó consigo mismo. Blake nos dice que fue la imagen la que se despertó, sin saber que había dormido. La emanación es siempre femenina. Eva salió de Adán. Todo deseo es femenino, independientemente de lo que sea, ya sea una casa, dinero o un automóvil nuevo. La imaginación es lo masculino, que debe dejar atrás toda duda, todo pensamiento de imposibilidad, y unirse al deseo deseado hasta que sean uno. Para hacer esto, la imaginación debe entrar en la sombra y permanecer allí hasta que solo haya la conciencia de ser o poseer el deseo cumplido. En este mundo de César, podría tomar una hora, un día, una semana o un mes, despertar el deseo dentro y proyectarlo en la pantalla del espacio. Pero debes entrar en la imagen y permanecer allí, tal como Dios lo hizo en la fundación del tiempo, para hacerte a ti mismo. Dios se convirtió tanto en mí, que cuando despertó en la tumba, no sabía que había dormido. De hecho, no sabía que había sido colocado allí, ya que me había convertido en uno con eso. En su libro de Milton, Blake nos dice que cuando entró en su sombra, apareció para aquellos en la inmortalidad como alguien dormido en un sofá de oro.
pero para sí mismo, era un vagabundo, perdido en la noche sombría. ¿No es esa la historia de todos? Perdidos y confundidos, la imaginación es fiel a la imagen que ha asumido, diciendo, yo soy Juan, yo soy Re, o yo soy Natalie. Ahora en la imagen del ser con el que me enamoré, Neville es mi emanación, mi sombra, y la imagen a la que he sido fiel. Muchas veces me he creído un vagabundo en la noche sombría, confundido y sin saber a dónde acudir por $1. Pero aquellos que contemplan la muerte me vieron como alguien dormido en un sofá de oro. Conocían el propósito detrás de mi entrada en el estado de sueño, pero no sabían que estaba experimentando. Estás en este mundo porque estás enamorado del ser que crees ser. Puedes decir que eso no es verdad, pero yo digo que es imposible para el pensamiento ser mayor que sí mismo. No creas a nadie que afirme saber. No creas a nadie que afirme amar a otra persona más que a sí mismo, porque no lo hacen. Es imposible que el pensamiento sea mayor que la imagen en la que crees ser. Sí, quieres compañía, seguridad y salud, porque todo esto es parte de la imagen de la que te enamoraste e ingresaste. Ahora estás vivo porque tú, un ser vivo, le has dado vida a la imagen llamada por tu nombre terrenal. Y lo transformarás en un espíritu que da vida, porque eso es lo que realmente eres. Antes de que comenzara este drama llamado vida, predeterminaste un patrón perfecto llamado Jesucristo que te llevaría de regreso a donde estabas antes de entrar en la imagen. Ahora, en este mundo, un hombre que quiere tener éxito en los negocios puede sentarse y trazar un patrón, una escena, que implicaría que tiene el éxito que desea. Entonces, si entra en la escena y cree en su verdad, el patrón del éxito se desplegará y el mundo lo confirmará. Pero debe persistir en la imagen del éxito, así como Dios ha persistido, porque llegará el día en que Dios despertará y expresará el éxito que se cree ser. Dios entra en la imagen de cada hijo nacido de mujer para darle vida. En ese momento, el verdadero e inmortal ser de Dios es, para aquellos que habitan en la inmortalidad, como uno que duerme en un sofá de oro, pero para sí mismo, parece un vagabundo, perdido en la noche sombría. Llegará el día en que se despertará y, desconocido para él, habrán pasado 1800 o 2000 años como si no hubieran sido. Utiliza la misma técnica que Dios utilizó para convertirse en ti. Como uno cuyo nombre para siempre es Yo Soy, Dios se enamoró de ti, su imagen, y entró en ella. Ahora, sabiendo que eres, dices Yo Soy, así que Dios ocupa su imagen y ahora responde al nombre que te dieron al nacer. Intrigado por la idea de expresarse en un cuerpo de carne y hueso, Dios entró en este cuerpo soñando que es Neville. Dios se acostó dentro de mí para dormir, y mientras dormía soñaba que era yo, porque 1959 años después, cuando Dios despertó, no sabía que había dormido. Y, al reflexionar, era como si no hubiera sido, porque cuando Dios alcanzó su objetivo, que era despertar, y fue consciente de que era el que amaba, todo el tiempo desapareció. Antes de despertar, hay barreras que separan a Dios y su imagen, pero una vez que se alcanza su objetivo, Dios despierta a la conciencia de que Él y su imagen son uno. Esta es la historia que el mundo celebra y llama Navidad. La Navidad no es la encarnación de Dios, sino el despertar del hombre como Dios. Al haberse quedado dormido y haber ingresado en su imagen, Dios lo hizo un ser vivo. En el caso de Blake, tomó 1800 años. ¿Por qué a uno le lleva 2000 años y a otro 1000 años despertar? Depende del grado en que Dios esté perdido en el sueño. ¿Hasta qué punto estás perdido en tu sueño de éxito? Tu mundo es tu sueño proyectado hacia afuera. Cuando puedas persuadirte al 100% de que eres exitoso, el éxito es tuyo. Debes volverte tan intenso que olvides por completo que solo fue un deseo. Debes tomar el estado nuevo y salvaje en el que has ingresado hasta que su naturalidad te haga olvidar todo lo demás. Así es como Dios se convirtió en ti. Jesucristo, el patrón de salvación de Dios, comienza a desplegarse mientras te despiertas y resucitas de la tumba en la que Dios entró. Siendo la vida misma, Dios entró en ti, su sombra, que no tiene vida propia, y la hizo viva.
Al entrar en la puerta de la muerte, su imagen, Dios, se acostó en la tumba de esa imagen en visiones de eternidad hasta que despierte. En el Antiguo Testamento se hace la pregunta, despiértate, oh Señor, despierta. ¿Por qué nos has desechado para siempre? Y en el Nuevo Testamento, el Señor despierta para descubrir que es uno con la imagen de la que se enamoró. Al haberse enamorado de ser tú, individualmente, cuando Dios despierta, tú eres Él. Esa es la Navidad. Cuando Dios se encarnó en la imagen en la que tanto se enamoró, el tiempo se dividió entre AC y DC. Blake nos dice que para él, tomó 1800 años para que Dios pasara de AC a DC. En mi caso fueron 1959 años. Cada caso es diferente, como se nos dice, cada uno en su propio orden. No sé si este orden fue predeterminado o no, porque el libro de Efesios nos dice que Él nos destinó en amor a ser sus hijos a través de Jesucristo según el propósito de su voluntad. El Dios que soñó en mí es el mismo Dios que sueña en ti. ¿Realmente fue un orden que no pudiera haber despertado antes de 1959? No lo sé. Solo sé que ese fue el año en que Dios despertó en mí y aún así no sabía que me había quedado dormido en ese cráneo. Pero cuando emergí, el simbolismo registrado como revelador del nacimiento de Dios me rodeaba. Ese fue el momento en que Dios despertó y nació en una región más alta de su ser. Al haberse identificado con el que amaba, ese uno fue levantado y nació como Dios. Dios está enamorado de su imagen, su sombra, que, como un reflejo en aceite o agua, está muerta. Al no tener vida en sí misma, Dios ama tanto su sombra que entra en ella y sueña que es ella. Al ser un espíritu que da vida, Dios primero anima la sombra y se vuelve sólida y real en su mundo. Camina y habla, conoce la tristeza y la alegría, la enfermedad y la salud, hasta que el sueño se completa. Entonces Dios despierta un patrón por el cual sabrá que ha llegado al final. Este patrón fue predeterminado. El primer segmento es despertar y levantarse de su sueño de muerte para ser designado hijo de Dios en poder. Luego descubre su paternidad cuando su hijo lo llama padre. Un intervalo corto después se corta en dos. Este es su sacrificio por este maravilloso logro. Fusionándose con su sangre, que encuentra en la base de su columna vertebral, Dios asciende como una serpiente ardiente. Luego, la santificación final viene en forma de una paloma, que desciende y lo cubre de amor, porque Dios ha logrado lo que se propuso hacer. Puedes imitar a Dios mientras estés en este mundo. Si, por ejemplo, deseas ser un gran artista, aclamado en todo el país, traza un plan de éxito, tal como Dios trazó un plan de realización que llamó Jesucristo. Hay múltiples maneras de imaginar el éxito. Elige una escena que implique que ya has logrado el éxito y cuando se desarrolle, sabrás cómo sucedió. Haz esto y estarás probando el poder infinito que realmente eres. Habiendo entrado en la sombra que concibo como yo mismo, camino por la tierra preguntándome de dónde vendrá el próximo dólar. Sin embargo, los que están en la gran eternidad me ven como si estuviera soñando en un sofá dorado. Pero todavía soy fiel y mantengo la visión divina en tiempos de problemas. Luego, como una mujer en trabajo de parto que soporta sus dolores, después de que el niño nace, el dolor se olvida en el trabajo de realización, así es cuando llega la Navidad y tú, individualizado, te conviertes en Dios. La misma técnica que Dios usó para hacerte real se puede usar para que tu deseo se haga realidad. Blake dijo, si el espectador solo pudiera entrar en la imagen en su imaginación, acercándose en el carro de fuego del pensamiento contemplativo, si solo pudiera hacerse amigo y compañero de una de estas imágenes, se levantaría de la tumba y encontraría a su Señor en el aire y entonces sería feliz. Dios entró en su imagen, dándonos vida. Siendo un espíritu que da vida, Dios quiere que seamos tal como Él es, por lo que trazó el patrón a través del cual podemos ser Dios. Cuando cumplimos completamente su patrón predeterminado, la barrera será derribada y seremos uno con el infinito. La Navidad como la celebra el mundo cristiano no es Navidad. No es algo que ocurre en el exterior.
La Navidad consiste en una serie de eventos que comienzan cuando Dios despierta dentro de la sombra que entró. Al levantarse, Dios desea salir, y como todas las cosas son posibles para Dios, empuja, y un sello aparentemente irrompible cae y el poder infinito sale. El simbolismo predeterminado debe estar allí. Si no lo está, entonces la visión es una adumbración que indica cercanía. Es una sombra arrojada antes de coincidir con la visión real. Estas visiones están registradas en los 4 evangelios, de los cuales 3 fueron escritos en o alrededor del año 150 DC. Los estudiosos creen que el libro de Juan fue escrito a finales del primer siglo, sin embargo, lo que hace posible que se base en el material fuente de todos los demás. Juan elimina la historia de una genealogía o un nacimiento virginal, pero enfatiza la necesidad de un nuevo nacimiento. No te dice cómo se hace, pero usando la palabra anotín, te dice que el nacimiento es desde arriba. Hay 2 nacimientos, el primero es del vientre de la mujer y el segundo del sepulcro de arriba, y cada nacimiento es esencial. Además, debes levantarte de la misma manera que Moisés levantó la serpiente en el desierto. Juan afirma que Dios mismo se convirtió en ti, diciendo, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo se hizo carne y habita en nosotros. Aquí vemos que Dios se hizo carne, como eres tú, y dice, yo soy. Así que Dios está encarnado como un ser animado, pero eso no es suficiente. Él quiere que seas como Él, y Dios es un espíritu que da vida. Para hacer esto, su patrón debe cumplirse. Y cuando lo haga, entrarás en una esfera completamente diferente, llamada el reino de los cielos. Habiéndose enamorado de tu imagen, Dios entró en esa sombra y la hizo viva al quedarse dormido. Ahora, soñando que es humano, te ama, el ser con el que te identificas hoy. Es posible que no estés enamorado de ser pobre, pero eso no eres tú. Podrías ser rico si ese es tu deseo, pero estás enamorado de ser tú mismo. No renunciarías a tu individualidad por ningún otro ser. Puedes desear tener lo que tiene otra persona, pero no si tienes que renunciar a tu identidad. En un momento, lo que tanto te identificaste era solo una sombra, una imagen en la que Dios entró. Estaba muerto, y por la entrada de Dios, Él lo convirtió en un ser vivo. Y cuando Dios despierte, ese ser vivo se convertirá en un espíritu que da vida. Si es un verdadero despertar, y no solo una presombra, el drama llamado Jesucristo se desarrollará en 1.260 días, como se predijo en las Escrituras. No te desanimes si tus visiones son presombras, la promesa se cumplirá, porque estás manteniendo la visión en tiempos de problemas. A veces, como Pedro, puedes haber negado que seas Dios, pero todavía estás manteniendo la visión divina. Me enamoré de ser Neville, como tú te enamoraste del ser que eres ahora. Has soñado la pobreza en existencia, la salud, ser amado, ser ignorado, pero nunca has perdido tu visión de individualidad. Nunca lo perderás, porque ese es el que te enamoraste. Y al final te despertarás como Dios, individualizado. Te conocerás a ti mismo como un espíritu que da vida mientras te mueves hacia una cada vez mayor individualización. Ese es el propósito de todo el drama, y eso es lo que significa la Navidad. ¿Cuándo sucederá? No lo sé. Blake ciertamente no tenía 1.800 años según el mundo de César. Nació en 1757 y escribió su poema Europa en 1794. Blake estaba hablando de ese segundo nacimiento, creyendo que si hemos sido unidos con Cristo en una muerte como la suya, seremos unidos con Él en una resurrección como la suya. Blake consideró esta división de tiempo entre AC y DC como el comienzo, afirmando que era uno con Dios cuando, al enamorarse de su imagen, se convirtió en una individualidad universalmente difundida. Comenzando como lo hicimos, el Dios en él tardó 1800 años en completar el drama y despertar. En su poema, Europa, Blake habla del cavernícola y sus 5 aperturas. Sus ojos, que ven solo una pequeña sección de la infinitud. Sus oídos, que escucharán la música de los cielos. Su aliento y boca,
sumando 4, pero Blake no nos dice dónde está la quinta. Sin embargo, nos dice que a través de esta abertura el hombre puede salir en cualquier momento y regresar, pero el hombre no elige hacerlo. ¿Qué es eso sino la imaginación? Estando aquí, puedo imaginarme en otro lugar. ¿Qué abertura uso para imaginarme allí? La quinta de las 5 aberturas del cavernícola. Pronto el mundo cristiano celebrará este maravilloso misterio, que es completamente mal entendido. Pero un día tú, individualidad, experimentarás las Escrituras y conocerás el verdadero misterio de la Navidad. Entonces, tú también dirás que desperté y no sabía que había dormido. La sensación es la de despertar, no la resurrección. Sabes que estás en tu tumba, pero tu cráneo. Debido a un conocimiento innato, empujarás desde adentro, y la piedra se moverá mientras naces de nuevo. Habrá 3 testigos, 2 negarán tu nacimiento, y 1 lo confirmará, porque estás cumpliendo las Escrituras. Cuando 2 o más personas están de acuerdo en el testimonio, es concluyente. Un testigo te declara como el padre de la señal, el niño envuelto en pañales. Tú, el Padre, presencias el evento, y las Escrituras, la palabra escrita de Dios, te respaldan, así que tienes 3 testigos, todos de acuerdo en el testimonio, la Biblia, tú y un tercero. Esta es la historia de la Navidad, el momento en que la profecía hecha a ti antes de que el mundo fuera, se cumple.